Cuidar las plantas en invierno es algo que para muchos pasa desapercibido. Sin embargo, hacerlo es totalmente necesario si no queremos que nuestras plantas mueran. Una de las consecuencias del invierno en ellas son los hongos y por ello lo principal es prevenirlos. Obviamente que como está lloviendo, hay una humedad relativa bastante alta. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es racionar el agua. O sea, en este momento es donde tenemos que tomar la decisión, si está muy húmedo o si ha llovido demasiado, entonces tenemos que aplicar menos agua. El otro punto es la parte de qué tipo de sustrato hemos utilizado para sembrar las plantas. En el caso de las plantas de maceta necesitamos utilizar tierra preparada y en el caso de nuestro jardín, tierra preparada donde está la parte de las plantas y tierra negra donde está la grama o los árboles. Además, hay plantas que en invierno no pueden estar en exterior y los cactus son unas de ellas. Por ejemplo, los cactus y suculentas, si nosotros tenemos de las que son ornamentales, estas obviamente están colocadas en un sustrato especial que drena muy fácilmente. Pero en invierno el exceso de humedad puede llegar a podrir estos cactus. Entonces estos sí hay que estarlos metiendo y sacando. En el caso de las plantas de interior, las que están en maceta, por lo general se recomienda tener 2 juegos y estar rotando una vez por semana la planta. Entonces la planta que yo dejo afuera, cuando ya está en proceso de que ella se está otra vez restaurando de pasar demasiado tiempo en interior, esta no la puedo dejar a intemperie que reciba demasiada agua, porque ahí es donde también puede llegar a arruinarse. También debe tenerse en cuenta que durante esta época no se debe regar la planta como en verano. Llovió en la noche, el siguiente día no es necesario regar. Hay plantas que sí van a requerir más riego que otras y entonces ahí es donde nosotros, conociendo el tipo de planta, vamos a regar más. Le pongo un ejemplo, en el caso de la hortensia. La hortensia es una planta que su nombre es hidrangea, es agua. Entonces esta va a requerir, a pesar que haya llovido, que yo la tenga en sombra, un riego bastante frecuente. Si yo no hago esto, la planta también empieza a decaer. Pero yo no la puedo regar tan frecuentemente si yo no la he sembrado adecuadamente. Una de las principales consecuencias del invierno en nuestras plantas son los hongos, ya que en esta época empiezan a germinar. Lo que vamos a encontrar en las plantas son diferentes tipos de manchas. Hay hongos que empiezan a crear una mancha negra en toda la parte del tallo, hay en las hojas también, en los frutos, en las flores, en toda la parte de la planta. Hay hongo que empieza a crear como un polvo blanco que empieza a cubrir la parte superficial y el en vez de la hoja. Hay hongo que es como un polvo anaranjado que empieza también a cubrir la parte del inferior de la hoja. Es necesario estar pendientes constantemente para atacar al hongo de raíz. Además, se necesita conocer qué tipo de hongo es para que pueda usarse el remedio necesario contra él. Una de las recomendaciones generales para evitar que nuestras plantas sufran por el invierno es conocer qué tipo de planta tenemos, si es de exterior, interior, sombra o sol, y también sembrarla correctamente. Otro de los principales problemas que tenemos es que la gente utiliza sustratos que no son los adecuados. Si yo coloco una planta de interior en maceta, en tierra negra, obviamente es demasiado compacta la tierra. No va a tener un drenaje suficiente y la planta va a llegar a ahogarse con el exceso de riego. Entonces lo ideal siempre en una maceta es, primero colocamos un cascajo. El cascajo nos va a servir como un filtro que le va a permitir a la planta poder drenar en la base de la raíz y de esta forma siempre va a estar seca, no se va a exceder con el riego. Entonces lo que nosotros hacemos es damos unos pequeños golpes a la maceta y luego por gravedad la planta sale. Entonces si yo la meto así directamente está haciendo contacto con el drenaje y no es ideal porque lo que necesitamos también es que la planta se nutra. Entonces primero colocamos una pequeña parte de sustrato a cubrir el filtro que le hemos colocado de cascajo. Y luego ya tenemos la planta lista para poder sembrar. En este caso, si ven, la planta me ha quedado muy arriba y si yo le aplico riego, lo que va a pasar es que no va a tener el espacio suficiente para tener el agua. Entonces yo le hago una pequeña como cama de siembra y de esta forma yo bajo el nivel de la planta. Luis asegura que siempre es importante contar con el apoyo de un experto para aprender a conocer a nuestras plantas y aconseja no hacer caso a todo lo que en internet se dice, ya que cada planta es distinta y requiere un cuidado especial.
Si usted es amante de sembrar chiles o de consumirlo, esta es una invitación que él también hace al vivero. Quiero hacer una atenta invitación este fin de semana para que visiten Vivero Santa María. Vamos a tener el Festival del Chile. Es un festival que hacemos una vez al año, donde para los amantes del picante tenemos diferentes variedades de chiles para que usted pueda disfrutar. Vamos a tener precios especiales, el chile más picante como el Carolina Reaper, variedad de habaneros, ají y muchos otros. Los esperamos. Para De Mujer a Mujer cada mañana, Ivonne Renderos.